creación, ¿cierto? Les saludo en el amor del Señor, esperando obviamente que este día sea de culto para el Señor, que pueda ser recibido delante de Él como un olor fragante, que podamos estar, ¿cierto?, todo el rato atentos, con el corazón abierto, pendientes obviamente y por supuesto, eh, con el constante anhelo, ¿cierto?, de que nuestro Señor sea glorificado en esta mañana. Les invito a hoy, bueno, si es posible, que mantenga su cámara encendida. Esto es como lo más cercano que hoy en día se nos permite, ¿cierto?, de poder interactuar. Está muteado, Robert. Perdón, ahí sí. Eh, Esto es lo más cercano que tenemos hoy de poder reunirnos, ¿cierto? No podemos juntarnos por el tema de la pandemia, así que les invito ahí que mantengan sus cámaras encendidas, al que pueda, obviamente el que no pueda se entiende que no lo haga. Y obviamente para que sea más participativo, ¿cierto? Como ha sido los últimos cultos, yo iré pidiéndole a cada uno ahí al azar para que me vayan apoyando, ya sea con la lectura, ya sea con la oración. Vamos a iniciar este culto con nuestra primera parte, ¿cierto? Que es la oración. Eh, para que estén atentos. Vamos a cantar la alabanza, ¿cierto? Eres Señor. Proclamar
Bien, hermanos, cierto, estamos en la parte de adoración a nuestro Señor. Este es un día para adorarle, este es un día para rendirle culto. Vamos a dar lectura al Salmo 29, versión NBI. Lean conmigo. Tributen al Señor seres celestiales. Ahí sí. Tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja a los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Bendito sea el Señor en esta mañana. Le voy a pedir a David Vilches que nos ayude, bueno, que nos acompañe con una oración de adoración a nuestro Señor. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana queremos honrarte y darte la gloria, porque tú eres el único Dios que lo merece, Señor, y porque eres el Dios de nuestras vidas. Queremos que este culto tú seas glorificado y que también podamos tener una actitud, Señor, de darte reverencia solamente a ti, Señor. Damos las gracias porque tú has sido bueno en gran manera, mucho más allá de lo que merecemos, y porque has decidido darnos gracias, Señor, en vez del juicio que merecíamos. Y por eso que tenemos razón cada día, Señor, para levantarnos y darte la gloria en todo tiempo. Te alabamos también porque has bendecido nuestras vidas con esta congregación, porque a pesar de la distancia nos permite reunirnos, y te rogamos, Señor, que nos permita ser constantes y perseverantes en juntarnos, que nos anime, Señor, y nos aliente en este tiempo difícil, para que podamos seguir dándote la gloria como tú te lo mereces, Señor. Te rogamos que tú vengas a nosotros, Señor, y reines en nuestros corazones, que te hagas, Señor, soberano de todas las cosas de nuestras vidas, Dios, para que así cada día podamos buscarte más y adorarte, Señor, y decirte no solo con nuestras palabras que tú eres nuestro Dios y que te amamos, Señor. Bendícenos en este culto, Dios, y que tú nos acompañes en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos entonces adorando a nuestro Señor en esta mañana. Vamos a cantar la alabanza, venid glorificar a Dios. El Padre del Señor, en Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Bien, hermanos, habiendo adorado a nuestro Señor, ¿cierto? Habiendo destacado, ¿cierto? Exaltado sus atributos, llega el tiempo donde nos resulta imposible, ¿cierto? No hacer este contraste entre este Dios santo y nosotros. Por lo tanto, estamos llamados, ¿cierto?, a confesar nuestros pecados para hallar perdón en Él. En este tiempo le quiero pedir a Maite que nos acompañe con la lectura, que se encuentra en Romanos 6, del versículo 1 al 14. Ahí sí nos puede ayudar con la lectura, Maite, por favor. ¿Sí? ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el pecado muere, queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Amén. Amén. Perdón, quedaba el último versículo, Maite. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora sí, amén. Bien, Amén. llega el tiempo, obviamente, de confesar nuestros pecados. Vamos a tener un tiempo de oración en silencio cada uno, y luego le voy a pedir a Pablo que nos pueda dirigir en una oración. Señor, te agradecemos por estos momentos, Señor, te agradecemos porque sabemos que podemos llevar nuestras cargas a ti, Señor, pero principalmente te pedimos perdón hoy porque fallamos siempre, Señor, porque pecamos, Señor, porque estamos constantemente creyéndonos
superiores, Señor, o siendo poco humildes, Señor, o fallando en un sinnúmero de cosas, Señor, en el que sabemos que, que no demuestran, Señor, que nosotros somos testimonio de ti, Señor, y que no demostramos, Señor, que, que siempre estamos, Señor, errando, Señor, y demostramos que somos personas pecadoras, Señor, que no merecemos nada, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque nos cuesta a veces reconocer, Señor, porque a veces y en la mayoría de las veces pedimos perdón y volvemos a fallar en lo mismo, Señor, y te pedimos perdón por ello, Señor. Padre, te agradecemos porque sabemos que tú nos perdonas, Señor, porque tú moriste por nosotros, Señor, y resucitaste, Señor, y te agradecemos porque sabemos que tú nos proteges, nos amas, Señor, y eres misericordioso a pesar de nosotros, Señor, a pesar de que somos malas personas, Señor, de que fallamos minuto a minuto, Señor, y que, como dije anteriormente, no merecemos nada, Señor. Pero aún así tú nos amas, Señor, y te agradecemos por ello, Señor. Agradecemos por tu amor inmenso, Señor, por tus bendiciones, Señor, de siempre, Señor, porque sabemos que tú nos cuidas, nos proteges y nos quitas, Señor, esta mochila, Señor, y esta carga, Señor, en que a veces nosotros mismos queremos solucionarla, Señor, y te pedimos perdón por ello, porque no somos suficientes y no somos capaces, Señor. Te agradecemos por tu amor, Señor. Sé tú bendiciéndonos, Señor, perdonándonos y bendiciéndonos, ayudándonos a ser mejores personas para ti, Señor, para solamente tu gloria, Señor. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sigamos cantando, hermanos. Ahí Chris con Jose nos van a dirigir con la alabanza Atráeme hacia ti. Atráeme hacia ti. Y no me dejes ir.
Amén. Llega el tiempo entonces de nuestro culto, en el cual, luego, ¿cierto?, de confesar nuestros pecados, el pastor Amós nos va a entregar la reflexión de hoy. Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Nosotros vamos hoy día a retomar en nuestra serie de mensajes que iniciamos el año pasado sobre el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Queremos aprovechar de meditar en ese libro tan importante, porque los tiempos siguen siendo los mismos que el año pasado, ¿cierto? Quizás alguien pensó que, ay, cuando estemos en abril del próximo año ya va a estar todo bien, ¿cierto? Ya vamos a estar de vuelta al templo y todo eso, pero bueno, Dios quiso que las cosas no fueran así. La cosa es que sigue siendo vigente el Evangelio de Marcos y de una forma especial nosotros vamos a conversar recordando la perspectiva de que Jesucristo no vino simplemente para entregar un mensaje y está. Él es el Rey, Él es el Señor. Él sabe cómo el mundo funciona y nosotros no podemos sobrevivir a estos días malos sin recordar los mensajes de Jesús, ¿cierto? Excelente. Vamos a retomar la serie donde quedamos. Inicio el capítulo 10. Si usted vio el video que yo les envié por WhatsApp ayer, se va a dar cuenta de en qué momento del libro de Marcos está el capítulo 10. El libro de Marcos tiene tres grandes momentos. Un primer momento hasta el capítulo 8 con Jesús en el norte, ahí en la región de Galilea. Después tenemos Jesús caminando hacia Jerusalén, ahí desde los versículos del capítulo 8 hasta el 11, más o menos 12. Y luego tenemos la parte final de Jesús en Jerusalén, ¿cierto? Y estamos en ese proceso de Jesús viniendo del norte hacia el sur. Y en ese transcurso él habla de diversos temas que tienen que ver no solamente con la respuesta a la gente que le cuestiona las cosas, pero también en el proceso de entrenar a sus discípulos. Y eso sirve para nosotros. El tema de hoy es el divorcio. Vamos a hablar sobre divorcio. Bueno, el divorcio es un tema que despierta mucho dolor en los corazones. Todos nosotros tenemos en nuestras familias al menos alguien, algún conocido que ha pasado por este drama del divorcio, ¿cierto? Es un tema que divide también muchas opiniones dentro de las iglesias, porque la gente se pregunta, ¿se puede o no se puede? ¿Cómo es el tema del divorcio? Bueno, la historia de nuestras familias es una historia imperfecta. Cuando vamos a las escrituras y encontramos las historias de las personas en las escrituras, encontramos también historias igualmente imperfectas, ¿cierto? Historias de separación, de traición, historias de abandono, historias de... Es decir, muchos de nosotros, quizás todos, hemos tenido en nuestras familias historias complejas, producto de matrimonios que fracasaron. Así que nosotros debemos pensar bíblicamente sobre el tema. El problema está en que la visión que existe sobre familia en la sociedad de una forma general está cada vez más vinculada a la idea de las afecciones o fundamentada en los afectos. Es decir, se fundamenta tener o no matrimonio, contraer o no matrimonio, simplemente y únicamente basado en el sentimiento, en el afecto. Bíblicamente, la visión es diferente. Por lo tanto, vamos a conversar un poco sobre cuál es la visión bíblica sobre matrimonio y obviamente sobre el divorcio. Bueno, es un tema importante también porque nos afecta a todos. Quizás nos afecta a los que ya están casados, obviamente, para que entiendan que el divorcio bíblicamente no es una opción. Para los que están divorciados, para que entiendan que Dios obra gracia también en estas circunstancias. Y para los que están solteros, para que tomen con mucha seriedad lo que es el matrimonio. Por eso es un tema importante, ¿cierto? Y tenemos que saber qué es lo que Jesús piensa sobre eso. Bueno, Marcos 10 está mostrando Jesús respondiendo al inicio a fariseos, luego Jesús enseñando a sus discípulos a cómo
tratar a los niños, luego hablando del tema de la propiedad, es decir, él está mostrando ahí en ese capítulo 10 y 11 de los requisitos éticos del discipulado. Nosotros estamos viviendo días caóticos y en esos días caóticos, más que nunca, debemos escuchar a Jesús en el caos de la vida, escuchar los conceptos que Jesús enseña acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Está entrenando, capacitando, formando sus discípulos. ¿Para qué? Para vivir como representantes de Jesús, como imitadores de Jesús en ese mundo caótico que es el mundo que vivimos hoy y es el mundo que vivían ellos, ¿cierto? Fíjense que Jesús viene entonces a corregir ideas preconcebidas que tenemos sobre la vida, sobre varios asuntos. El divorcio y el matrimonio es uno de estos temas, ¿cierto? Y Jesús es en ese capítulo 10 presentado aquí a ese tema del divorcio como una forma de poner Jesús a prueba. Veamos lo que dice ahí el texto de Marcos 10, vamos a leer de los versículos 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y como era de su costumbre les enseñaba. En eso, unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés? Replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinado que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación de Dios, los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué es lo que Jesús está hablando aquí en ese texto? Vamos a tener una mirada en el texto partes por partes. Te invito a que, si es posible, que tengas su Biblia en la mano, ¿cierto? El texto ya no va a estar proyectado aquí, entonces abra su Biblia ahí en su dispositivo o si tienes la Biblia en papel, que algunos todavía la tienen, puedes abrir ahí y compartir esa lectura con nosotros. Bueno, primeramente Jesús es puesto ahí en el contexto, ¿cierto? Jesús llega a una región la región de Judea. Es una región que está más al sur de todo el territorio ahí bíblico, ¿cierto? Caminando hacia Jerusalén. Y Jesús estaba ahí caminando y las multitudes se les acercaron. Y Jesús, ¿qué hacía? Enseñaba a las multitudes, ¿cierto? Entre las multitudes estaban también los fariseos. Se les acercaron los fariseos y preguntaron a Jesús sobre el divorcio, ¿cierto? ¿Quiénes eran los fariseos? Para que los que no saben, para que puedan tomar nota. Los fariseos, ellos conformaban un grupo laico, es decir, no eran clérigos, no eran sacerdotes ni nada, eran un grupo de hombres que en su inicio tenían la preocupación por la fidelidad a la ley, la fidelidad a las escrituras. Y en un momento fue muy importante para la historia del pueblo hebreo para impedir que herejías se introdujeran en el pueblo. Pero en ese contexto acá, los fariseos terminaron siendo un grupo que de cierta manera manipulaban la ley para presumir espiritualidad, pero en realidad tenía una espiritualidad muy distorsionada. Y obviamente en un contexto de oposición a Jesús, porque ellos eran un grupo político religioso opositor a Jesús, ellos ponen a Jesús en una trampa y le preguntan sobre el divorcio. Y era una pregunta complicada. ¿Por qué era complicada? Porque había una divergencia dentro del pueblo con relación a lo que significaba la idea del divorcio. Jesús les dice, ¿y qué dijo Moisés? Ellos les preguntan, primeramente, ¿un hombre puede divorciarse de su esposa? ¿Un hombre puede dar carta de divorcio y divorciarse? Y Jesús les contesta, ¿qué dijo Moisés?
para que ellos respondiesen según la ley, según la interpretación de ellos de la ley. Y ellos hacen referencia a Deuteronomio 24, el versículos de 1 a 4, donde de hecho Moisés habla del tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Moisés ahí? Que si un hombre encontrara algo indecente en la mujer, él pudiera dar carta de divorcio. Cuando leemos ese texto entero, y ustedes van a ver que el texto hace referencia no simplemente al divorcio, sino que a un proceso de justicia hacia la mujer, en el caso cuando el hombre se siente ofendido por algo, para no perjudicar a esa mujer y permitir que ella pueda recomenzar su vida. Es como una forma de equilibrar la sociedad, de ajustar la sociedad, y no está directamente sancionando o permitiendo el divorcio libremente. Vamos a hablar un poco más sobre eso, pero lo que pasa es que en el versículo 4, en esos versículos de 1 a 4, hay una palabra que divide los fariseos en dos grupos. La palabra que podemos traducir por indecente, cosa indecente o cosa inmoral, no hay una traducción tan exacta así. Un grupo, los discípulos del rabino Shammai, ellos creían que esa palabra tiene que ver con adulterio, es decir, si su mujer se adulteró o cometió adulterio, usted se puede separar de ella, divorciarse de ella. Pero una manera de hacer es que le des carta de divorcio para que ella pueda recomenzar su vida, ¿cierto? Legalmente. Luego la idea es de incluso preservar la vida de la mujer. Pero los discípulos de Hillel, que era un otro grupo de rabinos, el rabino Hillel tenía una otra lectura de esa expresión. Entendía que no era una cuestión de inmoralidad sexual o algo grave, sino que cualquier cosa que la mujer hiciera que al marido no le gustara, ¿cierto? Entonces, según esa línea, ese grupo de personas, si la mujer le quemara el arroz al marido, el marido tenía ahí un motivo para dar carta de divorcio a la mujer y casarse con otro, ¿cierto? Obviamente que muchos fariseos en aquella época seguían esa segunda línea, porque era una línea que flexibilizaba la ley. Chao con la pureza del matrimonio. Aquí, si no me gusta, chao. Y tengo un respaldo teológico, según ellos, un respaldo legal para hacerlo. Moisés lo permite, fue lo que dijeron los fariseos. Si Jesús responde, no, hay que hacer como dice Shammai, que esa interpretación es de esa manera, o se hace como dice Hillel, de cualquier forma, él se iba a indisponer con varias personas. Entonces, Jesús va a responder los fariseos primeramente corrigiendo la interpretación de ellos. Jesús dice, ese texto está así porque el corazón de ustedes es duro. Es decir, Dios entendiendo la corrupción humana, la imposibilidad de que todos pudiesen vivir matrimonios perfectos, el Señor ofreció una alternativa para equilibrar las injusticias, para que la injusticia de un terrible matrimonio no fuera agravado por la ley, sino que la persona pudiera tener una oportunidad de recomenzar, ¿cierto? Pero al corregir la ley, Jesús va a la ley, no, la interpretación de ellos. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? Jesús explica qué es lo que es el matrimonio, porque ese es el punto acá, ¿cierto? Jesús vuelve entonces, ¿a dónde? Jesús vuelve al relato de la creación. Y aquí tenemos algunas cosas interesantes. Primeramente, lo que vemos aquí es que Jesús considera el relato de la creación como un relato histórico. Ya hemos dicho eso varias veces, ¿cierto? Nuevamente, Jesús toma la creación como un hecho histórico, no como un hecho simbólico, y eso es importante, ¿ok? Bacán. Segundo, Jesús dice que para entender el tema del divorcio, yo tengo que entender primero qué es lo que es el matrimonio. Y él explica el matrimonio aquí, cambiando la perspectiva del problema. Los fariseos estaban equivocados con relación a su interpretación del divorcio, porque ellos tergiversaban la interpretación de lo que significaba el mismísimo matrimonio. Si ellos entendían que se podía casar y descasar varias veces, entonces la pregunta no es si me permite casar o no. La pregunta es, ¿qué es el propio matrimonio? ¿Para qué lo trate de esa manera? Eso es lo que responde Jesús. Jesús literalmente cita ahí a Génesis, el capítulo 2. Literalmente, ¿cierto? Y por lo tanto culmina que el mandato de Dios para el ser humano, y por lo tanto lo que Dios ha unido no separa el hombre.
El ideal de Dios es eso. Nosotros debemos alinear, como dice Jesús, nuestras vidas al ideal de Dios y no a las concesiones, a las distorsiones humanas. Ese es el punto acá, ¿cierto? Y después de responder eso a los fariseos y a toda la gente que escuchaba, Jesús llega en la casa y los discípulos como que le preguntan de nuevo. Esa nueva pregunta que hacen los discípulos tiene que ver más bien con el tema del recasamiento. No sé si existe esa palabra así, pero ¿se puede casar de nuevo una persona que se divorcia? Quizás por problemas de ellos mismos, porque sería posible que algunos discípulos enfrentaran el abandono de sus esposas por haber seguido a Jesús. Era posible, ¿cierto? Hay una teoría que dice que incluso el apóstol Pablo era casado y su esposa lo abandonó porque él se convirtió. No sé, son teorías, pero ellos preguntan a Jesús nuevamente y Jesús aclara, ¿cierto? El punto ahí. Jesús dice que el que toma levianamente el matrimonio y busca casarse otra vez está en pecado. Jesús raya la cancha y pone todo en la perspectiva del relato de la creación. El nuevo matrimonio no deja de ser un fracaso en el plan intocable de Dios, por lo que ambos deben tener el deber de luchar al máximo para mantener el matrimonio. Eso que Jesús quiere decir. Tú debes luchar al máximo para mantener el matrimonio, porque ese es el plan de Dios. La pregunta que nosotros nos hacemos hoy es, ¿qué nos enseñó Jesús sobre matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio? ¿Qué enseñanzas tenemos en ese texto de Marcos 10, de los versículos del 1 al 2? 3 enseñanzas fundamentales. La primera es que el matrimonio es una institución divina y no humana. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús habla del matrimonio a la luz del orden de la creación, Él está hablando que Dios no solamente creó el ser humano, pero creó las formas por las cuales el ser humano se relacionará, ¿cierto? Es así como el mundo debe funcionar. Es así la forma correcta para el funcionamiento del mundo. Por lo tanto, debo entender que el matrimonio es sumamente importante. Es santo en ese sentido, no es un sacramento, pero es una institución divina. Y yo no tengo el deber o el derecho de redefinir según mis valores. Es Dios quien define, ¿cierto? Primeramente porque refleja el carácter de Dios. En la Biblia ustedes pueden ver muchas veces que Dios utiliza la metáfora del matrimonio para nuestra relación con Él. De hecho, la iglesia es llamada la novia de Cristo. Y la venida de Cristo es llamado las bodas del Cordero. ¿Qué significa eso? Significa que la misma idea de la fidelidad y de la unidad entre el pueblo y Dios es también presente en el matrimonio. Una unidad y singularidad profunda, única, indisoluble. Refleja el carácter de Dios, porque refleja el placer y la hermosura de la unidad entre dos personas. Es la forma más íntima que tendrás para estar con alguien. Es una unión más profunda que la unión madre e hijo, incluso el hijo saliendo del mismo cuerpo de la madre. Es una unión singular instituida por Dios mismo, refleja el carácter de Dios. La perfecta unidad entre el hombre y la mujer está fundamentada en la entrega mutua, que conlleva también posteriormente a la creación. Mira qué interesante. A través del matrimonio, Dios instituye la forma como el mundo crecerá en número de personas. Y fíjate cómo eso es imitativo desde la parte, imitativo a Dios, ¿no es cierto? Nosotros somos instrumentos de nueva creación. Algo que no existía, alguien que no existía viene a la existencia a través de esta unión carnal, ¿cierto? Idealmente matrimonial. Y también el cuidado de la creación es entregado no meramente a individuos y no a una sociedad genérica, sino que el cuidado de la creación nace en esencia en el matrimonio. Por lo tanto,
todo el cuidado hacia la sociedad, toda la estructura de la sociedad está basada en esa relación matrimonial. Y tengo que decir, esa relación matrimonial que fue descrita aquí por Jesús es una relación monogámica, ¿ok? Heterosexual, hay que decirlo con todas las letras, y es una relación que cuenta con la bendición de Dios, así como Él la diseñó, un hombre y una mujer. ¿Ok? Es muy importante entender eso, porque eso significa que nosotros no tenemos la autorización para redefinir lo que el matrimonio es, ni administrar según nuestro antojo. El matrimonio no es una unión basada meramente en el afecto. De manera que si yo tengo afecto por, no sé, por una pelota de fútbol, me puedo casar con esa pelota, con ese objeto, o con esa persona, o con ese animal, o casarme y descasarme, ya no siento amor, ya no siento atracción, entonces me divorcio y busco donde me sienta. Fíjate que desde un principio el matrimonio no está basado en lo que se siente, pero más bien en un compromiso que conlleva el sentimiento. Pero más interesante de todo eso es que si cuenta con la bendición del Señor, el matrimonio cuenta con la fortaleza que da el Señor para permanecer santo. Pero nosotros hacemos todo el esfuerzo muchas veces para que así no sea, ¿no? Pero debemos entender que hay fortaleza en el Señor para mantener el matrimonio. También el matrimonio no tiene propósitos definidos por mí, sino que por Dios. Así que eso tiene implicaciones. Si estás casado, lo que Jesús quiere decir es que entienda que el matrimonio no es un acuerdo entre dos personas, cuyos los términos de este acuerdo son definidos por ustedes. Quien inventó el matrimonio fue Dios. Y quien unió a ustedes fue Dios. No el notario, no el registro civil, no el gobierno, ni el pastor. Dios. Hay una relación espiritual, emocional, social, económica, psicológica, profunda. Por lo tanto, con la misma relevancia de la intimidad con Dios, es que debemos entender que esa relación matrimonial debe funcionar con el máximo respeto. Lucha por tu matrimonio. Lucha para tenerlo sano. Lucha con las fuerzas que Dios da, porque Dios ha bendecido esa unión. Nunca consideres el divorcio como una opción. Lucha por el matrimonio. Ahora, si estás soltero, el mensaje de Jesús aquí es: no tomes a la ligera el compromiso matrimonial. Eso tiene un costo, ese tiene un precio, y eso no debe ser llevado por el apuro de las emociones y no está limitado a los afectos. Porque en muchos momentos podemos decir: se acabó el amor. Pero el que creó todas las cosas puede poner más amor en nuestros corazones, ¿cierto? Si estás soltero, toma en serio el matrimonio para no caer en una situación de la cual ya no tengas cómo salir. Hay una salida, y Jesús mismo dijo, hay una salida. Están unidos hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Y con el coronavirus, hoy día hay muchas posibilidades de que tu matrimonio termine, ¿eh? Pero cuidemos el corazón, ¿cierto? No caigas en una relación que no fue pensada seriamente, que no fue considerada con todas sus implicaciones y que no fue movida en un matrimonio que no fue movido por un real compromiso. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, ¿y si estás divorciado? Ese tiempo de separación, vamos a conversar un poquito más sobre esos detalles del divorcio, pero ese tiempo de separación también sirve para aprender de los errores del matrimonio que falló, que fracasó. Cuidar el corazón para no caer en la misma trampa futuramente. Pero por sobre todo, que el fracaso en la vida te ayude a entender la importancia del matrimonio.
para que en su recomenzar, si es que va a recomenzar en una otra relación, puedas hacerlo con mucho más sabiduría y no caer en los mismos errores de la relación anterior. ¿Ok? Primeramente, el matrimonio es una institución divina y no humana. Segunda cosa es que tanto el legalismo como la permisividad moral destruyen la familia. Cuando se habla del tema del divorcio, en las iglesias se encuentran dos opciones. Unos que dicen es absolutamente pecaminoso, no se habla sobre eso, nunca, nunca, y si se separa, no hay vuelta atrás, y obviamente que en muchos casos no, pero las personas simplemente te dan de baja como canuto, o sea, no, ya fallaste como ser humano, ¿cierto? Eh, y el otro lado, dice, no, no pasa nada. Así que no importa el motivo, no importa la circunstancia, si no te gusta, separa y para qué, ¿cierto? Yo he escuchado de pastores diciendo, ¿no? Mira, con mi señora estamos juntos, pero si en un momento queremos ir por otro lado, nos vamos y chao, y se acabó, como si nada. Tanto la permisividad moral como el legalismo destruyen la familia. Tenemos que tomar el ejemplo de los fariseos acá, que estaban valiéndose de una brecha legal, que no era una brecha legal. Ellos inventaron una interpretación y se basaban en esa interpretación equivocada para convalidar sus pecados. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer sobre su opinión sobre el matrimonio y el divorcio. Cuando nosotros justificamos una u otra cosa, ¿estamos simplemente tratando una forma de justificar mi pecado? Porque es pecado pensar de una forma profundamente legalista con relación a eso, cuando yo no pasé por eso, ¿cierto? Yo no tengo problema con eso, entonces yo puedo ser bastante duro en ese tema. ¿Qué es lo que quiero? No quiero simplemente luchar por la seriedad y la singularidad del matrimonio. Quiero simplemente mostrar cuán superior moralmente soy al imponer una ley bastante dura para los demás. Eso es pecado. Pero también es pecado cuando yo bajo el perfil como que para abrirme opciones, ¿cierto? No es que ya haya pasado por eso, pero quiero poner el divorcio ahí como una opción posible. Si pasa algo, aquí está, la tengo asegurada. Que es una forma de justificar el pecado de la irresponsabilidad con relación a su cónyuge. Por lo tanto, estoy tratando de buscar una forma de justificar mi pecado. Está mi matrimonio también basado en una búsqueda egoísta de placer natural o de placer personal. De forma que el divorcio es una opción. ¿Por qué? Porque yo estoy preocupado conmigo. Y si no funciona para mí, no funciona. Si yo me siento tan atacado, tan afectado, no me sirve a mí, no estoy pasando bien, entonces me voy. Tenemos que considerar eso también. El matrimonio bíblico es un donarse, pero es un donarse de dos personas imperfectas. Y que tenemos que reconocer que esas imperfecciones van a generar momentos de crisis, de dolor, de sufrimiento. De igual manera que la gracia del Señor viene a traer perdón, restauración y sanidad, de manera que el matrimonio sobreviva. Pero tengo que pensar también, ¿estoy haciendo yo daño a mí y a otros por causa de la interpretación que yo hago de las Escrituras? De una interpretación posiblemente distorsionada de las Escrituras. Hay daño que se hace cuando se interpreta legalísticamente las Escrituras. Hay gente que vive, y como ya hemos visto, ¿no? Gente que están en matrimonios físicamente abusivos, sufriendo incluso riesgo de muerte, porque le han dicho, no te puedes separar porque está casado y si tiene que morir, a palo por su marido, que sea así. Hay gente que vive eso, y eso es inmoral. Eso no es bíblico. Jesucristo no está avalando ese tipo de conducta. Si hay violencia, si hay abuso, se tiene que tomar los medios legales para denunciar y para salir de ese ambiente de violencia. Porque sí, el matrimonio es una institución divina, pero quien es el Señor de la vida y de la muerte es Él, y no el marido o la esposa. Tenemos que considerar eso. Ahora,
Hay muchos que hacen al revés y que por la permisividad y la facilidad con que se puede divorciar genera un impacto emocional profundo en otros, en el marido, la esposa, pero también en los hijos. Y son daños que muchos de ellos marcan toda la vida, toda la vida. Quizás uno se utiliza, así como los fariseos se utilizaban, de una brecha legal para herir, para abusar, no físicamente ni siquiera, pero emocionalmente al otro. Debemos nosotros evitar esa metodología de los fariseos de tratar de acomodar nuestros pecados a una interpretación de la Biblia. La pregunta no es si el divorcio es permitido o no, porque fíjate que la respuesta de ellos es, Moisés permite, pero la pregunta no es si es permitido o no. La pregunta es, ¿Dios quiere eso? ¿Eso es lo que Dios quiere? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer para el matrimonio. ¿Eso es lo que Dios quiere? Y esa forma de pensar, buscando estar al margen, al límite de la ley, no produce santidad. Porque obviamente quien vive así no quiere santidad. Quiere pecar con la conciencia tranquila. Y cuando hablamos del divorcio tenemos que entender eso. No debemos pensar como, ¿hasta dónde puedo ir para no pecar? Porque cuando uno dice eso es porque quiere mucho pecar, pero quiere hacerlo con la conciencia tranquila. Y eso no es santidad. Así que esa forma de pensar no bendice el matrimonio, sino que solamente va ocultando pecados y finalmente ofender a Dios y va a conllevar en un pecado mayor en el futuro, ¿cierto? Como discípulos de Jesús debemos entender el costo de tomar en serio el discipulado de Jesús, el seguir a Jesús, el precio que debemos pagar incluso en el matrimonio. La forma como nosotros debemos entender los fracasos nuestros y de nuestro compañero, de nuestra compañera, de nuestro marido, esposa. Debemos entender eso y debemos reconocer que solo en Dios tengo fortaleza para conllevar un matrimonio que sea de bendición. Huir del legalismo y huir de la permisividad me ayuda a encontrarme con la verdad bíblica sobre el matrimonio. La verdad bíblica es una verdad liberadora. Es una verdad que tiene un precio, que tiene un desafío, que te lleva a una relación basada en el compromiso y no en la autosatisfacción personal. Es un donar, es un entregarse, es un dar al otro. Debemos nosotros entender que cuando vivimos como familia y en la familia el plan de Dios, nosotros damos a conocer a nuestro entorno cómo la gracia del Señor se manifiesta. Un matrimonio que decide luchar con todas sus fuerzas, porque es una lucha. Vivir en el plan de Dios de mantener la familia pese a las tentaciones, luchas, crisis, problemas y pecados. Da testimonio de cómo la gracia de Dios fluye desde su matrimonio hasta sus hijos y hacia la sociedad. Es así como somos instrumentos de bendición en la sociedad. Instrumentos de cura, de perdón, de restauración, de esperanza para tantos otros, ¿cierto? Así que tanto el legalismo como la permisividad moral destruyen la familia. Pero en último lugar, ¿qué pasa con aquellos que ya han tenido su historia marcada por el tema del divorcio? Que ya tienen un matrimonio destruido. Bíblicamente Jesús pone muy claro, el divorcio no es una opción. El divorcio no es la voluntad de Dios. Pero aún así, el pecado humano nos lleva a circunstancias donde no podemos hacer otra cosa que no separarnos. Como dije, el texto de Mateo nos echa un poco más de luces. Mateo 5, 31, 32. Con relación al detalle del divorcio, porque Jesús dice que, excepto en el caso de adulterio, la persona no debe separarse. Entonces, el adulterio es una causal para eso. Y a lo largo de las escrituras también se entiende que tanto el adulterio como el abandono, y eso está reflejado en la confesión de fe, en nuestra confesión de fe de Westminster, consideran los únicos motivos bíblicos, por decir así, para justificar el divorcio, permitiendo que la persona pueda entonces casarse nuevamente.
¿ya? Entonces tenemos que entender que cuando hay esas circunstancias, tanto que ponen en riesgo la vida como circunstancias de adulterio, encontramos circunstancias ahí para recomenzar y pensar en una nueva familia. Pero la Biblia también habla de que, en las palabras de Jesús aquí en el versículo 10, 11 y 12, Jesús insiste que si el hombre separa a la mujer y ella se casa de nuevo, ella va a estar adulterando. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Quiere decir que cuando existe esa separación por cualquier motivo A, B o C, que no son tan trascendentales como los que hemos dicho acá, el deseo de Dios es que estas personas no se casen con el objetivo de seguir insistiendo para que el matrimonio pueda recomenzar. No fue un problema ni de riesgo a la vida, no fue un problema de adulterio, no fue un problema que es impeditivo para que esa relación se dé. Es como muchas veces de compatibilidad, de proyectos de vida, por decir una forma. La orientación bíblica es que no se casen, porque el no casarse significa la posibilidad de luchar para que ese matrimonio vuelva. Esa es la intención de Dios con eso. Dios cuida aquellos que han fracasado. El texto de Deuteronomio 24 es un texto liberador. ¿En qué sentido? En el sentido en que incluso si una de las partes cae en pecado, la otra parte puede dar carta de divorcio para que la parte pecadora pueda casarse de nuevo. Mira, en una sociedad compleja y estructurada familiarmente como el pueblo hebreo. Aquí era una forma de proteger a la mujer de abusos que ella podía haber pasado, de injusticias que ella podía pasar. Es decir, el matrimonio es el plan de Dios. El adulterio, así como el divorcio, no son partes del objetivo de Dios. Pero, ¿qué pasa con los que sufren todo eso? La misma palabra muestra cómo Dios nos permite recomenzar. Hay nuevos caminos que el Señor nos permite vivir. Pero va a ser mucho más difícil porque hay que, primeramente, tenemos que sanar el corazón de las heridas de la relación pasada. No es algo menor. Hay algo que fue dañado y hay algo que va a estar marcado por toda la vida en su corazón. Y el Señor es quien tiene que trabajar en esas heridas. Es un camino de arrepentimiento, es un camino de conformación a la voluntad de Dios, es un camino de repensar los planes. Es la opción que el Señor nos da de recomenzar. No significa que yo necesariamente tenga que casarme de nuevo. Mucha gente que se separa, sobre todo si son mujeres, termina no casándose de nuevo. Muchas veces realizándose con la labor de cuidar a sus hijos o no quieren casarse nomás. Los hombres son más difíciles, terminan casándose más veces, pero el desafío del Señor aquí es luche por su matrimonio. Pero si llegaste a Jesús con la vida destruida, con un matrimonio destruido, hay gracia para recomenzar. Hay gracia para recomenzar no solamente cuando te divorcias, pero también cuando estás casado. Para reencontrar la razón por la cual se unieron en un primer momento. Hay gracia del Señor. Las palabras de Jesús en ese texto son liberadoras, pero también rayan la cancha. El plan de Dios para nuestras familias debe ser el plan que Él puso en sus escrituras y no el que invento yo en mi corazón. Pero cuando vivo el plan de Dios con todo el precio, disfruto de su gracia y de su misericordia. No sé cuántos de nosotros están con el corazón apretado por luchas en el matrimonio. Y quizás ese tiempo de pandemia hace con que ciertos problemas matrimoniales crezcan. Hay esperanza en el Señor. También cuentas con una comunidad de fe para apoyarte, para orientarte. No estás caminando solo ni sola. Si estás viviendo en una relación violenta y abusiva, hay que denunciar, hay que buscar salida de esa situación. Si tu vida está en riesgo, hay que salir de eso. Pero no debemos ser
irresponsables con el plan de Dios para el matrimonio. Porque cuando seguimos el plan de Dios, la gracia de Él se manifiesta en nuestras vidas. Hay que enfrentar con esperanza los días duros que estamos viviendo, porque solamente cuando vivimos en el plan de Dios es que experimentamos al máximo de la gracia que Jesús nos muestra acá. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios hable a nuestros corazones, ayudándonos a enfrentar todo eso. Señor amado, tu palabra es poderosa. Pero Señor, yo quiero clamar hoy día por las familias de nuestra iglesia. Amigos y amigas que quizás están enfrentando momentos de luchas en su vida matrimonial. Que tu Señor les pueda proveer salida, salvación, restauración de esos matrimonios. También, Señor, quisiera pedir por mis amigos que son solteros, que están proyectándose matrimonialmente. Que tu Señor prepare sus corazones para entender el tamaño del reto que enfrentarán. Pero también, Señor, te pido por, sobre todo, aquellos que han enfrentado el dolor de la separación y del divorcio. Que tu Señor puedas restaurar esos corazones. Ayuda, Señor, a que entiendan que no es simple, no es algo que pueden simplemente hacer con ligereza. Es algo complejo, duro, difícil, el recomenzar como tú demandas. Por eso, Señor, te pido gracias sobre ellos, para que la sanidad del Señor repose sobre sus corazones y que puedan, Señor, replantear sus vidas y encontrar gracia en el Señor, para construir una familia que glorifica tu nombre y para que tengan paz en el hogar. Eso es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, pasamos a la parte de misión. Y antes de proceder, obviamente, con las ofrendas y diezmos, vamos a tener un tiempo de intercesión. Les voy a pedir que vayan desmuteando sus micrófonos y puedan compartir las peticiones de oración para que tengamos un tiempo, obviamente, de oración. Voy a partir yo entonces. Bueno, ayer lo compartí en el grupo de hombres y también lo recordé ahora con el inicio del mensaje del pastor de que, bueno, quiero dar gracias al Señor en verdad porque el año pasado, bueno, con Connie nos casamos en octubre y bueno, la verdad es que con todas estas restricciones que hubo en ese entonces de reuniones, no sé, de aforo y temas, obviamente nuestra idea que teníamos del matrimonio iba a ser muy distinto, o sea, era muy distinta obviamente a esa realidad. Entonces en su momento, de hecho, lo conversamos con el pastor Amós, como que nos proyectamos postergar el matrimonio para abril. Y damos gracias al Señor de que no lo hicimos así, de que no postergamos, porque finalmente abril ha sido el peor mes desde que empezó la pandemia. Y bueno, con Connie recordábamos el otro día eso, que finalmente el Señor fue muy bueno de poner en nosotros la decisión de realizar igual nuestro matrimonio en octubre, pese a que no iba a ser como nosotros queríamos, porque al final Él tenía un plan mayor que al final nos ha permitido una vez más confirmar cuán bueno es Él y cuán buena es su voluntad. Así que eso quería agradecer yo. Hermanos, yo quería compartirles un motivo de gratitud al Señor. Este viernes falleció el papá de mi mamá, mi abuelito materno, y la verdad es que si bien había mi nostalgia por no poder estar ahí, por no poder estar en el momento de despedirlo, la paz que el Señor nos ha dado como familia, de verdad que es impresionante. Mi abuelito ya era muy mayor, tenía, según los papeles, 97 años, pero nosotros calculábamos que tenía ya más de 100. Y
y hacía rato ya que él tenía por lo menos unos 6 años con demencia senil, entonces poco a poco se iba apagando su mente, ya no, dejaba de reconocernos, a sus hijos después, luego a la única que reconocía era mi abuelita, pero ya en los últimos años ya estaba en una situación bastante complicada. Pero le contaba yo a las chiquillas el viernes que en medio de la tristeza, quizás por el hecho de saber que cuando vuelva yo a México no va a estar, no lo voy a poder ir a visitar. La última vez que fui estuve con él, pude cantarle himnos, pude leerle salmos y ver cómo su mente reaccionaba todavía, aunque su mente estaba desconociendo a los demás, reconocía en su corazón todavía la palabra del Señor. Entonces, para mí ese es un testimonio súper grande. Y ayer mi mamá transmitió por Facebook el culto que hicieron de Acción de Gracias por la vida de mi abuelito, y me llenó muchísimo de gozo ver que primos míos, tíos míos participaron del culto con lecturas, con oraciones, que todos tenían en mente ese gozo, en el corazón ese gozo de saber que mi abuelito está con su creador, que hacía rato ya que estaba listo para irse. Ver que lo enterraron en la caja que él mismo aserró y él mismo se mandó a hacer hace 15 años, porque hace 15 años estaba listo para irse ya. Entonces, el que mi familia compartiera eso también con gozo, de verdad que es increíble esa paz que el Señor nos da. Y bueno, ver cómo mi familia sigue el ejemplo de mi abuelito, mis primos orando para que todos buscáramos al Señor como nuestro fiador, así como mi abuelito lo hizo. De verdad que fue muy reconfortante para mí ver a mi familia tan agradecida por la vida de mi abuelito. Así que eso, quería compartirles que en verdad el Señor es fiel, que nosotros mi familia es testimonio de la fidelidad del Señor, de que cuando uno lo busca hasta el último de sus días, el Señor en verdad recompensa con cuidado y con amor para nuestra familia. Así que eso, darle gracias a Dios por la vida de mi abuelito. ¿Alguien más quiere compartir alguna petición de oración? Por acá quería pedir bueno, yo pedí en el grupo hombres por mi cuñado y mi cuñada, el Víctor y la Cami, que ellos están esperando una bebita, se llama Isidora. Ha sido un largo camino, bien complicado, pero gracias al Señor ya estamos expectantes, en realidad ansiosos, y pedir por sus vidas para que ellos estén confiados en el Señor, de que va a salir bien, y eso, de que estén tranquilos en realidad, para que el Señor nos ayude en este tiempo de espera. Súper. ¿Alguien más se anima? Perdón, yo. Yo quiero pedir la oración. Si bien es muy reiterativo, pero por la pandemia y por todas las consecuencias que nos ha traído a todos. En mi caso, en mi trabajo, yo creo que todos los que teletrabajamos se sienten identificados. He tenido 2 semanas así full de trabajo, y para que el Señor nos dé paciencia, sabemos que este tiempo el Señor lo preparó, así, Él así lo decidió, y que el Señor nos ayude, nos ayude a estar confiados en su voluntad, y que pese a lo mejor a lo extenso que muchas veces se transforma el horario laboral por cosas específicas, que el Señor nos ayude, que nos dé paciencia y que nos ayude a entender también, que era una de las cosas que compartía con Tita y Mariana, que lo que hacemos en nuestro trabajo lo hacemos para el Señor.
y cuesta a veces en medio del estrés laboral entender eso. Así que eso, que el Señor ayude a todos los teletrabajadores que estamos todo el día en nuestra casa sentados en un computador. Y eso, y que el Señor nos ayude a confiar en Él, confiar en su voluntad, que nos dé la paciencia necesaria. En realidad eso, que el Señor nos dé lo que necesitamos. Eso. Igual quería pedir oración. Primero agradecer porque ayer tuvimos una jornada bastante buena en Laguna Verde, pudimos avanzar bastante. Ahí nos acompañaron varios y eso fue de mucha bendición para poder seguir reconstruyendo la casa, que ya necesitamos con urgencia poner el techo porque pronto no sabemos cuándo puede llover y los materiales que están adentro se pueden echar a perder, así que estar orando por eso. Agradecer por el trabajo de ayer y por la gente que pudo ir. Y además pedir porque ayer tuve un pequeño accidente, la Danae se cayó, está un poquito machucada, así que hoy día amaneció bastante adolorida y con el tema se pegó en la cabeza, así que ayer pasamos susto y hoy día está un poquito adolorida, así que pedir por ella porque ya mañana también se empieza a trabajar, así que para que se vayan las molestias y pueda ahí descansar y pueda estar bien para empezar la semana, así que no pase a mayores su dolor, pedir por eso. Así que eso. Yo quisiera también, primeramente, agradecer por las oraciones por mi hermano. Se ha recuperado bien, ha estado bastante mejor. Esta semana ya está lúcido, al menos de todas el proceso de los medicamentos que recibía. Estaba bastante desconcentrado las últimas semanas. Sigue en la UCI, sigue internado, pero ya sin respirador, ya los pulmones están bastante mejor del tema de la neumonía. Y orar ahora por su recuperación. Estará al menos un mes más en el hospital, ¿no es cierto? Y eso le afecta emocionalmente mucho. Entonces emocionalmente está muy avalado. También por las intervenciones que tiene que hacer en su brazo. Todavía tiene que hacer las curaciones ahí, ¿cierto? También orar por mi papá. Mi papá vive en un hogar por las necesidades físicas que él tiene y se cayó esos días atrás y está así con mucho dolor y como que no se puede mover. Entonces lo tienen ahí cuidado en el sentido que lo tienen que poner en una silla de rueda y como tuvo una AVC solo mueve una de las manos, entonces lo tienen que llevar ellos, ¿no? Entonces no está pudiendo caminar. Así que orar por mi hermano y mi papá. Mi papá todavía no sabe lo que pasó con mi hermano, porque después es muy difícil de controlar las actualizaciones ahí para él. Entonces esperamos que cuando mi hermano se mejore, que le cuente todo, ¿no? Pero orar por eso, agradecer y seguir pidiendo al Señor por sanidad. También un otro motivo, un amigo nuestro, alumno del seminario, que es parte de la iglesia bautista que se reunía en el templo nuestro allá el año 2019, se llama Franco, está con COVID, está internado, ¿cierto? Oremos por Franco para que Dios tenga compasión y le ayude en su recuperación. ¿Alguien más se suma? ¿No? Acá nos acordamos del motivo, estamos hablando del COVID. Mi hermano de la quinta iglesia que está mal por COVID, está intubado, de hecho. Entonces, con ventilación mecánica, pero se llama Jonathan Paredes. Jonathan Paredes, ok. Me sumo también a otra oración más, también orar por nuestras autoridades. Hoy en día se cuestiona mucho las decisiones que ha tomado el gobierno respecto a esta pandemia, así que pedir también que el Señor ahí pueda dar sabiduría, porque al final, si bien la decisión de cuidarse está en la gente y gran parte de la responsabilidad es nuestra, obviamente, también tenemos autoridades que obviamente pueden ejercer
o tomar medidas que obviamente pueden ir en favor del cuidado nuestro. Así que también pedir por ellos, que el Señor pueda guiar a nuestros gobernantes en relación a esta pandemia principalmente. Así que eso. Le voy a pedir a Nan que nos pueda dirigir en una oración por todas las peticiones que dejamos ahí hoy. Me voy a intentar acordar si ya. Bueno, oremos. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, bondadoso, Señor, con nosotros. Gracias, Padre, porque en nuestra oración podemos saber que estamos declarando, Señor, nuestra confianza en ti, nuestra dependencia también total, Señor, en todas las circunstancias de nuestra vida, aunque sean complejas, Señor, a veces estamos en un medio complejo, Señor, y se suman otras cosas, Señor. En este tiempo quiero, bueno, agradecer, Señor, también porque tú, Señor, nos has sustentado, Señor, a pesar de esta situación de pandemia, Señor. Te ruego, Dios, que por quienes estén sufriendo COVID, Señor, Padre, que tú, Señor, puedas dar pronto sanidad, Señor. Confiamos en tu poder, Señor, en tu poder que es sanador. Orar también, Señor, por la Danae, Padre, para que pueda sentirse mejor, Señor. Por la familia de la Tita, Señor, que están sufriendo un duelo, Padre, que tú puedas dar todo el consuelo, la paz que sea necesaria. Por el hermano también del pastor Amos, Señor, para que tú sigas ayudándolo a recuperarse también pronto y que en eso también pueda haber tu acción, Señor, divina en su vida, Señor. Te doy gracias, Señor, también porque sabemos que tú también respondes, Señor, oraciones, peticiones, Señor, de nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, también que en este contexto también de pandemia, muchos también estamos trabajando, orar por la IOSE desde la casa, y creemos, Señor, de que aunque a veces es complejo, Señor, hacerlo desde aquí, con el estrés, con el ordenar nuestros tiempos, Señor, que es tan difícil, sabemos que tú también nos vas a ayudar, a guiar a poder hacerlo bien, Señor. Orar por ello, orar también por nuestras autoridades, Señor, porque creemos y sabemos, Señor, de que tú también tienes el control sobre ellos, Señor, en sus decisiones, en que tu Padre va a estar guiando a que podamos tomar buenas decisiones, sino también como país, Señor, y que nosotros también como cristianos, Padre, como seguidores seamos también tuyos, Señor, seamos responsables también con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, donde tenemos que ir a servir, Señor, también ayúdanos a que podamos ser también de bendición, Señor, y no de maldición, Señor, en esta situación también compleja sanitaria en la que estamos, Señor. Confiamos, Padre, en tu infinito poder, Señor. Sabemos que en todo esto, Señor, en todo lo que pasa en nuestra vida, Señor, en este entorno, Señor, también que se ve hostil, tú lo haces también para mejor, Señor. Y te pedimos, Señor, también que tú utilices esto como una forma para poder acercarnos a ti, Señor, para poder ver tu rostro, Señor, en cada una de estas situaciones difíciles, para confiar, Señor, de que tú eres todopoderoso, Señor, también, y confiar en tus atributos y en tu virtud también. Te doy gracias, Señor, por todo esto y rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pasamos a la parte de nuestro culto donde obviamente devolvemos al Señor lo que Él nos ha dado por gracia. Ahí el pastor me ayudó con las diapositivas, así que vamos a cantar la alabanza Eres la roca, y Cris y yo nos van a dirigir. Ahí están los datos de cuenta ahí de la iglesia para que puedan ofrendar y diezmar. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz.
eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu gran amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz y yo creo en ti, yo creo en ti, por tu gran amor por mí. Me ayudas en mi debilidad, en ti seguro estaré. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz. Señor amado, nosotros te agradecemos por este culto que te hemos ofrecido hoy. Nuestros corazones se postran ante ti, reconociendo que tú eres nuestra roca, la roca a la cual nos aferramos en los momentos de angustia, de incertidumbre, porque entre todas las dudas que podemos tener, tú eres nuestra única certeza. Y tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, tu gracia no nos fallarán. Señor, trae sanidad a los corazones heridos por matrimonios fracasados, dando gracia para que puedan recomenzar. Trae, Señor, fortaleza para aquellos que están luchando por sus matrimonios, para que puedan prosperar en eso. Señor, guarda a aquellos que están tratando de iniciar su jornada o en los primeros pasos, para que tomen decisiones sabias y que preparen sus corazones para los días difíciles. Señor, de todas maneras, guarda a todos nosotros en tu gracia, en tu amor. Da, Señor, que podamos vivir una semana para la gloria del nombre de Jesús. Y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios, nuestro eterno Padre Celestial, y las consolaciones del Espíritu Santo estén con todos ustedes hoy y para todos siempre. Amén y amén. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonad, su eterna honra proclamad, con voz de amor y gratitud.
Amén. Llegamos al final de nuestro culto. También llegamos al momento donde damos algunos avisos importantes. Recordar nomás los avisos que tenemos para esta semana. El día de mañana está el Bible Journaling, ¿sí o no? Sí, pero nos estamos juntando ahora ya a las 8 porque algunas chiquillas no alcanzan a llegar después del trabajo, así que nos vamos a estar juntando a las 20 horas en lugar de las A 19. las 20 horas. Sí. Entonces, donde dice 19 es 20, Sí. ¿cierto? Y a las 20 horas también está nuestra once con Biblia, el jueves, donde vamos a compartir y hablar, profundizar un poco de lo que vimos en el mensaje de hoy y también compartir nuestras cargas, ¿cierto? Durante la semana. Este viernes también hay reunión de mujeres, ¿sí o no? Sí. A las 19:30 horas, ¿ok? El sábado pasado tuvimos una hermosa reunión de hombres, ¿cierto? Nuestra reunión anual. No, habrá más, pero esa fue la primera, fue bastante buena. Así que también las mujeres, ahí el próximo viernes a las 19:30. Si hay Primero de alguien mayo es que la otra. todavía... Perdón. Y en 1 de mayo es la siguiente, ¿no? Sí. Si alguien todavía no se ha anotado en nuestro curso para nuevos miembros, anótense, vamos a comenzar ahí en las próximas semanas con ese curso para aquellos que quieren ser parte de nuestra familia, de nuestra iglesia, ¿ok? Recordando que todos los domingos tenemos ahí tempranito nuestro momento de profundizar el conocimiento bíblico, porque es ese conocimiento bíblico que te va a dar fortaleza en los momentos difíciles, ¿cierto? De la misma manera que uno tiene que comer para estar con fuerza cuando vienen las urgencias de la vida, también espiritualmente tenemos que alimentarnos bien para tener fortaleza cuando vengan los días malos. Y estamos viviendo días malos, así que tenemos que comer bien. Todas las canciones que cantamos, casi todas, porque los himnos es difícil de encontrar, están ahí en nuestra playlist de Spotify, ¿cierto? También estamos con los audios disponibles, así que si usted le gusta escuchar los podcasts o podcasts de otros ministerios, también tenemos nuestro canal de podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en qué sé yo, ¿cierto? Y ahí vamos a estar subiendo los mensajes en audio también, además de lo que subimos en YouTube. Que Dios nos bendiga esa semana, recordando siempre que somos nosotros una iglesia con el desafío de ser viva, una iglesia relevante y una iglesia transformadora. Ese es el llamado del Señor para nosotros. Y en la medida en que amamos, estudiamos la palabra y servimos al otro, cumplimos con nuestro desafío de ser una iglesia viva, una iglesia relevante y una iglesia transformadora. ¿Ok? Que tengamos ahí un excelente domingo, que podamos descansar junto a nuestras familias, aprovechar, prepararnos para esta semana que se inicia. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chiquillos, Chao. que estén bien. Tengan Buen buena semana y buen domingo. Chao. 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 Adiós.